Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Hipócrates 2.0. Nutrición. Bioética. Estrés. Vacunación. Salud. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM presentan Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a hablar sobre las bacterias, la evolución de las bacterias y la resistencia antimicrobiana. Hemos puesto este tema sobre la mesa en varias ocasiones recientemente. Y para hablar de este tema en particular invitamos al doctor Antonio Lascano Araujo, seguramente ustedes lo conocen. Él es biólogo y doctor en ciencias, especialista en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida. Es profesor titular de tiempo completo e investigador en la Facultad de Ciencias de nuestra universidad y profesor invitado de varias universidades y centros de investigación en varios países. Su producción científica incluye más de 200 trabajos publicados en revistas arbitradas, libros y capítulos de libros y una muy relevante labor de divulgación científica. Ha recibido importantes premios como el Universidad Nacional en 2007, el Charles Darwin Distinguished Scientist en 2013 y 3 doctorados honoris causa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Colegio Nacional y pues muy generosamente aceptó nuestra invitación para platicar sobre la evolución de las bacterias y la resistencia antimicrobiana. Primero que nada, doctor Lascano, bienvenido a Hipócrates 2.0. Eso es un honor que nos esté acompañando. Muchísimas gracias. Al contrario, el honor y el placer son para mí. Muchas gracias. ¿Podríamos poner en dimensión un poco? Las bacterias fueron los primeros seres vivos en aparecer en la Tierra, no sé si hace 3.500 millones de años. Y desde entonces han hecho todo para diversificarse y sobrevivir. Y aquí siguen y aquí seguirán, ¿no? Creo que ese es un punto de partida, que las bacterias nos anteceden muchísimo y nos van a trascender. Existen, según algunos reportes, más de 30.000 especies de bacterias y participan en incontables procesos biológicos, ¿no? En muchos hábitats, en el suelo, en el agua, en la microbiota, en plantas, en animales. Y menos de 1% son patógenas para el ser humano. Creo que con esta idea nos podemos pues poner cuando menos el marco de referencia de qué hablamos cuando hablamos de las bacterias. Sí, como no, es un resumen muy bueno. Yo agregaría que quienes transformaron el planeta y lo hicieron un sitio único en el sistema solar, y esto habla precisamente de lo que pueden hacer los procariontes, que incluye bacterias y un tipo de microorganismos que tampoco tienen núcleo, que son peculiares, ahora sabemos que muy abundantes, las que llamamos arqueas. En realidad fueron las que cambiaron el planeta, haciéndolo de un planeta sin oxígeno libre a un planeta con una atmósfera única en el sistema solar. Y una vez que tenemos ese tipo de atmósfera, lo que vamos a tener nosotros son distintos procesos de oxidación, el fierro se deposita, cambia el pH de los océanos, se modifican la formación de distintos minerales y desde hace, yo que sé, unos 3.500, 3.600 millones de años a la fecha, las bacterias, los procariontes siguen cambiando. El problema es que no las vemos. Y como no las vemos, las hemos ignorado. Sí. Y luego en el siglo XIX empezaron a tener muy mala fama con el desarrollo de la teoría microbiana, que fue un avance espectacular, absolutamente espectacular. Pero cuando, por ejemplo, le decimos a una niña
de 6 años, lávate las manos después de ir al baño, o a un niño de la misma edad, lávate los dientes después de comer, en realidad lo que estamos haciendo es decirle implícitamente las bacterias son organismos que pueden hacer daño, pero sin las bacterias ni ese niño, ni la niña, ni nosotros, ni nadie estaríamos aquí. Sí, y que justamente, pues más bien lo que han desarrollado muy bien es esta capacidad de adaptarse. Y parte de esa adaptación implica resistir. Es un fenómeno natural que ocurre pues desde que iniciaron, ¿no? Es parte de su estar vivos, si no, pues se eliminarían. Pero en los últimos años, el ser humano ha acelerado esta, pues no sé si sea esta evolución, pero más bien ha expuesto a las bacterias a sustancias antibióticas y tenemos un número importante, cada vez mayor, de bacterias que resisten la acción de los antibióticos y que nos ponen ante un escenario potencialmente catastrófico. Sí, yo diría, habría que hacer aquí una separación que creo que es muy importante. Si uno se fija en la diversidad de plantas, de animales, de hongos que hay, encuentra una multitud de formas verdaderamente impresionante. En el caso de los animales, por ejemplo, lo mismo podemos encontrar un rinoceronte que un caracol, que un dinosaurio, que un niño y una niña de 7 años. Y encontramos una diversidad de tejidos. Los animales nos caracterizamos, los humanos, por ejemplo, por tejidos nerviosos, óseos, sanguíneos, epidérmicos, la piel, etcétera. La estrategia evolutiva de las bacterias ha sido distinta, porque a pesar de la diversidad de tejidos que tenemos los animales, nuestro metabolismo es el mismo. Respiramos oxígeno, tenemos reacciones oxidantes y tenemos una extraordinaria uniformidad metabólica. De hecho, por eso utilizamos a ratones o a cerdos como animales de laboratorio para probar medicamentos o para ensayar o conocer distintos procesos. La hipófisis de un ratón se parece mucho a la hipófisis de una persona de 50 o de 70 años. En las bacterias la estrategia evolutiva es distinta, aunque hay algunas bacterias donde vemos multicelularidad, pluricelularidad, como por ejemplo en las mixobacterias o en las actinobacterias. En realidad allí la evolución se fue más bien por el lado metabólico y son un poco como adolescentes, se comen lo que sea. Son verdaderamente impresionantes. Estamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, de Escherichia coli o de unas cuantas bacterias que son los modelos que trabajamos en el laboratorio, pero la verdad es que no tenemos ni la más remota idea de la diversidad bacteriana. Y en esa diversidad bacteriana, evidentemente, lo que vemos atrás es el proceso de diversificación y de evolución. Ahora, lo que usted ha mencionado es muy importante, porque en realidad los antibióticos que descubrimos casi de una manera accidental, son sustancias que cuando se usan por primera vez por los humanos fueron encontradas como inhibidoras del crecimiento de bacterias. Y hoy en día pensamos que los antibióticos son una suerte de mecanismo de regulación ecológica entre especies, entre poblaciones que están interaccionando. Es decir, los antibióticos pueden servir para que un hongo controle el espacio, no en el sentido volitivo, no lo quiere hacer así, pero la producción de los antibióticos o de los venenos pueden servir para que establezca una relación de equilibrio entre las poblaciones del hongo con las distintas bacterias. Cuando Fleming descubre la penicilina, en realidad lo que hace es darse cuenta que hay todo un mundo en donde las bacterias pueden proveer un mecanismo de defensa contra las infecciones de otras bacterias o de hongos contra bacterias. En un momento en que teníamos la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, que la gente moría por las infecciones de las heridas, en un momento en el que, por ejemplo, la sífilis, la gonorrea, causaban estragos brutales entre los soldados que pues estaban en campaña, que iban a distintos lugares, en un momento en el que no teníamos todavía unos buenos servicios de potabilización del agua.
Entonces, todo Claro, eso suena causaba bien. daños brutales. Ahora, para de una vez decirlo, las estadísticas son aterradoras. El uso y abuso de los antibióticos hace prever que para por ahí del año 2050, en 30 años, no más, en 30 años, Sí. prácticamente ningún antibiótico de los que conocemos ahora va a estar sirviéndonos. Quizá el uso más grave es cuando se han usado para la agroindustria. Esta exposición a cantidades increíblemente altas de antibióticos genera en ese microambiente, genera Sí, resistencia. absolutamente. Aquí habría que decir que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la producción industrial de alimentos. Ciertamente existía antes, pero después de la Segunda Guerra Mundial uno ve una expansión brutal en la producción de alimentos. Los granjeros ya no nada más llevaban unos pocos pollos a los mercados o a las tiendas que estaban criando en sus granjas, en sus ranchos, sino que se empieza realmente la producción industrial de alimentos. Y esto es cierto no solo para los alimentos de origen animal, sino también vegetal. El resultado es que los productores de, digamos, de ganado, los productores agropecuarios, les surgía tener más gallinas y más gordas, les surgía tener vacas más gordas, y se dio un descubrimiento realmente accidental en unos laboratorios cercanos a Nueva York, los Leatherley, en donde trabajaron dos investigadores contratados por esos laboratorios, que eran Thomas Jukes y Robert Stockstad, de origen, el primero inglés, el segundo sueco. Y se dieron cuenta que al darle antibióticos a los pollos, crecían rápidamente, se percataron la gente de la zona que los antibióticos que se escapaban de los laboratorios a los arroyos hacían engordar las truchas. Y hay anécdotas que a mí me han contado de, por ejemplo, Tom Jukes recorriendo el basurero de los laboratorios para recoger la cloratetraciclina, que valía su peso en oro, la vendían o la regalaban de una manera brutal. Hay discursos fascinantes de los senadores republicanos, demócratas, que exigían que se les dieran a sus seguidores, eran votos, que les dieran los antibióticos. Y bueno, la verdad de las cosas es que no sabemos del todo, eso hay que decirlo, por qué los antibióticos hacen que el ganado engorde. Uno puede decir, al ojo del amo engorda el ganado, pero también a la presencia de los antibióticos engorda el ganado. Y el resultado es que, por ejemplo, en Sí. Estados Unidos, el dato que me sé es de hace unos 5 años, pero no creo que haya cambiado demasiado, el ganado, la producción agropecuaria consume el 70% de los antibióticos. El 30% restante nos Sí. los llevamos los humanos. A eso hay que agregar que durante muchos años, durante mucho tiempo, uno podía comprar los antibióticos sin receta. Y el resultado fue, evidentemente, la reacción de las bacterias. Ahí sí las arqueas intervienen menos, pero la reacción de las bacterias adaptándose muy rápidamente con un mecanismo que se encuentra en todos los grupos biológicos, pero las bacterias son las que lo dominan, que es el transporte horizontal de genes. Uno puede ver yo qué sé, un camello y una palmera y pensar que están totalmente separados evolutivamente, taxonómicamente, y es cierto. Bueno, entre las bacterias, las barreras taxonómicas son muy fácilmente perturbadas por los genes que viajan a bordo de virus, en plásmidos, o por ejemplo cuando dos bacterias se juntan una con otra, desarrollan un pilo, lo que se llama un pilo, un pelo, el nombre que usamos pili, usamos el nombre en latín, y por allí pueden pasar genes donde pueden ir en plásmidos los genes en DNA que le van a dar a las bacterias resistencia a antibióticos.
Porque pensamos en que se lo dan al animal, pero el animal lo va a excretar en las heces, se va a contaminar el agua, se va a contaminar el subsuelo, todo el ciclo del agua va a tener ahí un pedazo de antibióticos y las bacterias se van a ir exponiendo a esas concentraciones subóptimas, que finalmente es como de lo más, el mayor problema. De hecho, Fleming, en su discurso de aceptación del premio Nobel, dijo, pues hay que tener cuidado con el uso de la penicilina, porque si no se usa bien, si no se da suficiente, se puede generar resistencia. En todos lados. Yo creo que el sitio de mayor riesgo está en la producción agropecuaria. Pero en realidad ocurre en todos lados. Mientras nosotros estamos hablando, hay una cantidad de procesos de intercambio de material genético enorme que ocurren. Lynn Margulis, que era una científica destacadísima, una amiga, una colega, una profesora que quiso mucho a México, decía que cuando uno se asoma por un microscopio a ver un cultivo de bacterias, lo que no se da cuenta es que está viendo una orgía desenfrenada de genes que están dando, que están precisamente proveyendo esa resistencia. Y ese intercambio de genes es lo que ahora el nombre se utiliza un poco menos, pero es el fenómeno de la parasexualidad. Es el equivalente a una forma de sexualidad distinta que se desarrolla en el mundo procarionte. Digamos, ¿cuáles son los riesgos de esta, no sé si es correcto llamarle evolución acelerada de las bacterias? Porque ciertamente el riesgo es simplemente la resistencia. No corremos algún riesgo así también de patógenos emergentes, nuevos, que de pronto nos vayan a sorprender porque ni siquiera los conocíamos. Más que la característica de resistencia, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra característica? No. Para causar no, esa es una pregunta muy interesante y la respuesta es no. Nunca hemos visto, por ejemplo, cuando hemos tenido desafortunadamente en el pasado explosiones nucleares, no hemos visto que aparezca una bacteria totalmente monstruosa que empiece a convertirse en una mancha que devora a los humanos. No, cuando tenemos mutantes, eso tampoco ocurre. En realidad, el riesgo mayor es precisamente la resistencia a los antibióticos. Ahora, estamos hablando aquí del transporte horizontal de los genes que otorgan resistencia a los antibióticos, ya sea porque la bacteria, una vez que los adquiere, la receptora, pues desarrolla una manera para hidrolizarlos o para proteger el liposoma, o evita, desarrolla mecanismos moleculares para evitar que lleguen al blanco, etcétera. Y esto se transmite horizontalmente rápidamente. Y déjame aquí poner un ejemplo que creo que es útil. ¿Qué quiere decir transporte horizontal? Bueno, por ejemplo, en México hablamos español, pero por ejemplo si vamos al norte de México, la gente está cambiando el español, lo está evolucionando. Dices, mopea el porche para serapear la mesa. Diciendo allí, limpia, pues el porche, ¿no? Como le dicen allá, para poner la mesa, set up la mesa, ¿no? Yo creo que ahí es fascinante porque estamos atestiguando el cambio de la lengua, la evolución de las lenguas, que es lo que pasa con todos los idiomas. Bueno, hay zonas en donde el abuso de antibióticos permite que esa evolución bacteriana se dé más rápidamente. Terapia intensiva. Las terapias intensivas de todos los hospitales son de los sitios en donde la cantidad de genes que están brincando de una especie a otra es enorme. En un caso estamos hablando del brinco de palabras del inglés al español y hay otras palabras que han brincado. Pizza, por ejemplo, ¿no? Los mexicanos ya decimos como lo más normal del mundo, ve y cómprate una pizza, y en realidad ahí ya incorporamos la palabra al español sin ninguna dificultad. Las bacterias hacen lo mismo con los genes, y las bacterias a una escala de tiempo que puede ser cortísima, hay reportes de resistencia en 20 minutos en terapia intensiva para resistencia a antibióticos, o pueden ser escalas de tiempo que van más allá de la experiencia humana. Y en la vida cotidiana, ¿no? Porque sí podemos regresar a una situación crítica en la que haya ciertas infecciones, algunos contextos clínicos donde no haya herramientas. O sea, los logros de la medicina moderna
se basan en los antibióticos para mantener a raya las infecciones. O sea, trasplantes, inmunosupresión, cirugías, Así es, bueno, y ahí una hay que decir cantidad, algo que es ¿no? muy importante. Si a uno le tiene que exigir, tiene que educar, nos tenemos que educar todos en el uso correcto de los antibióticos. Por ejemplo, ya cuando tiene uno un catarro o dolor en la garganta, pues no se recomiendan antibióticos porque probablemente van a ser inútiles, pero también como sociedad y como gobierno se tiene que exigir una mayor responsabilidad a las grandes compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas han estado venturosamente orientadas hacia la producción de vacunas, de antivirales en estos 2 últimos años, pero yo tengo presente lo que Ada Jonath, una colega muy querida, una amiga del laboratorio, una amiga personal, que recibió el premio Nobel en el 2009 por su trabajo sobre el ribosoma, que es el sitio donde se sintetizan las proteínas. Ella siempre dice cómo han desarrollado antibióticos que afectan los ribosomas, que inhiben la producción de proteínas en bacterias que serían de otra manera resistentes, y la resistencia que hay, no de las bacterias, sino de los laboratorios a invertir en este tipo nuevo de antibióticos. Yo creo que ahí la solución es un poco como con la Wellcome Foundation en Inglaterra o con inversiones mixtas como las ve uno en Francia o en Alemania, en donde los sitios de investigación públicos trabajan asociados con la industria para desarrollar, estimular, que es lo que les interesa a la industria, ganar dinero, estimular el desarrollo económico, el desarrollo de fuerzas productivas y al mismo tiempo estar buscando alternativas, porque como siempre ocurre, lo que puede suceder es que quienes sean las víctimas primarias de la falta de antibióticos eficaces sean los sectores más desprotegidos de la sociedad. El desarrollo farmacéutico se ha enfocado en los últimos 20 años en los antioncológicos, en los para las enfermedades autoinmunes, pero muy poco para antibióticos. Y debería ser parte de una agenda estratégica nacional en la que haya, yo diría que internacional, que haya incentivos precisamente para que la industria encuentre atractivo invertir en el desarrollo de antimicrobianos y quizá agregar algunas otras estrategias, ¿no? Bueno, desde luego promover buenas prácticas, disminuir el consumo de productos de la agroindustria, porque pues eso también provoca que se use mucho antibiótico en eso, regular el uso de los antimicrobianos en la agroindustria. Y una idea que usted le ha traído mucho en un par de conferencias que yo he escuchado del cobre. Sí. Podríamos también echar mano del cobre en algunos puntos específicos y sí estratégicos para romper. Alguna vez los picaportes de las puertas eran de cobre para que estuvieran limpios, podríamos regresar a las orillas de las mesas. No, yo creo que los hospitales tienen que enseñar el cobre. Exacto, literalmente. Conocemos perfectamente bien desde la época de los egipcios, se conocen las propiedades antisépticas, bactericidas del cobre, y habría que retornar. Es un movimiento interesante que produjo en la UNAM incidentalmente, llevó a la producción de unos cubrebocas por colegas del Instituto de Investigación en Materiales con mezcla de plata y de cobre, que tienen un efecto en contra de las membranas, en este caso del SARS-CoV-2, y yo creo que los hospitales deberían enseñar el cobre. Implica un cambio radical del mobiliario de acero inoxidable, que da una sensación de limpieza cuando se ve, pero que ciertamente no tiene no tiene las propiedades bactericidas que encontramos en el cobre. Esto haría que la economía de algunas zonas, Chile, por ejemplo, Afganistán, se fuera para arriba, pero sobre todo contendría mucho a las bacterias. Ahora, yo sí creo que además de las bacterias hay que tener presente un problema adicional, que son los hongos. Los hongos pueden ser patógenos, estamos acostumbrados a los champiñones, pero pensemos en Cándida, y hay resistencia perfectamente documentada de
cándidas que son patógenos, y hay que recordar que no tenemos vacunas contra los hongos. Sí, y de hecho los virus también se pueden hacer resistentes a los antivirales. O sea, es un fenómeno que nos está acechando. También como el tiempo nos está acechando, tenemos que cerrar esta conversación. ¿Con qué idea se quiere despedir, doctor Antonio Lascano? Con el hecho de que no pensemos en la naturaleza como un ambiente en donde estamos luchando codo a codo con los hongos para que maten a las bacterias, que no pensemos, que evitemos los ejemplos antropocéntricos de una guerra, de una lucha sin cuartel. No, simplemente darnos cuenta que lo que estamos atestiguando son los efectos de la selección, la evolución biológica, en este caso afectándonos directamente. Y yo creo que si recuperamos, ahora que se ve una cierta esperanza de que se atenúe la pandemia de SARS-CoV-2, si recuperamos esas medidas muy inteligentes de control de antibióticos, de manejo inteligente, si desarrollamos e imponemos reglas en la producción agropecuaria, si nos cuidamos de no contaminar las aguas con los antibióticos que van a dar a ellas finalmente, yo creo que podemos, paralelamente al impulso de investigación científica en la búsqueda de nuevos antibióticos o nuevas estrategias como el cobre, yo creo que podemos vislumbrar un mejor panorama. Perfecto. Pues con esa idea nos vamos. Prevenir infecciones, promover buenas prácticas y asumir que esto es un continuo, que no se va a detener, sino que tenemos más bien también que nosotros adaptarnos y seguir avanzando con este fenómeno que ahí va a estar y seguramente nos va a trascender. Buenísimo, pues muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0, doctor Antonio Lascano, profesor investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Encantado, que tengan buenas tardes todos. Pues con estas ideas nos vamos, esperamos que les hayamos generado inquietud y asombro. Seguramente con el doctor Antonio Lascano siempre hay asombro y hay gusto por el saber. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos acompañen la próxima semana con un programa más aquí en Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos al Dr. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Se despiden de ti en la producción Patti Gamboa, Héctor Castañeda y Alejandra Gómez. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.